Muy buenas tardes. Hoy vamos a conversar de otro espacio que es la región de la ex Unión Soviética. Entonces uno piensa, bueno, ¿por qué analizamos un espacio con un nombre anterior? ¿Por qué pensamos que la ex Unión Soviética todavía conforma una región si ya está separada, ya está la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas ya no existe? Bueno, ahora vamos a ver un poquitito por qué esa sensación necesaria para hacer el estudio se tiene que ir asumiendo. Es decir, Rusia no es Rusia solamente. ¿Ya? Al caer la Unión Soviética, la playa de países que formaban la Unión Soviética se encuentran sus economías acopladas a Rusia. Entonces, muchas de estos países, algunos que son países inventados, van a servir para enviar recursos a Rusia. Pero partamos un poquito desde el principio. ¿Qué es lo que nosotros observamos en el mapa? Usted observa en el mapa una gran masa de tierra. Si se saca los prejuicios que nosotros tenemos asumidos, van a entender que este territorio que nosotros conocemos como Europa no existe. Culturalmente, sí, que qué sé yo, pero los europeos, como se tienen una alta estima, se inventaron ellos solos para sí mismos un continente. Ya, pero no existe. Entonces va a haber una enorme extensión de tierra que es Asia y África, y sobre la base de Asia una serie de penínsulas. ¿Ya? La península escandinava, la península europea, el territorio que da la India, Indochina, Corea, la península de Kamchatka. ¿Ya? Y sobre esa base existen dos grandes espacios que nosotros vamos a definir. Uno es Rusia y el otro es China. Rusia es el país más grande del mundo, eh, 246 millones de habitantes, entiendo, y es un eh, país asiático, pero también, y ahora sí hacemos la incorporación cultural, también europeo. Si usted lo ve, este tremendo espacio de tierra significa que uno de la ansiedad que tienen los rusos es cómo asegurar sus fronteras. Entonces, en este tremendo espacio, ¿cómo tú aseguras las fronteras? Entonces, lo que han hecho los rusos durante mucho tiempo es ir adelantando la frontera. De manera de generar espacios o colchones para evitar que el espacio ruso esencial se pierda. Bueno, y también tienen otra forma, que es, y eso se vio mucho con la Unión Soviética, de trasladar población para asegurar la frontera. Y cuando existía la Unión Soviética se trasladaron ingentes cantidades de personas a la frontera oriental, y muchos de los países que hoy forman parte de la CI, que fueron miembros de la Unión Soviética, tienen una importante presencia de población rusa. Entonces, y eso genera una serie de problemas, pues están los países, su población autóctona y mucha población rusa. Entonces vas a tener eh, en algunos países población prorrusa y población antirrusa. Y ahí vienen una serie de conflictos, pero eso lo vamos a ver. Bueno, no lo vamos a lo vamos a ir conversando en la medida en que vayamos viendo estos elementos. Vayamos un poquito al principio. Vamos a ir identificando cuál es el origen un poco de esta tremenda expansión y cuál es el sentido que tienen de ocupación del espacio, y ya di algunos antecedentes, que es el aseguramiento de la frontera, los rusos. Existe una zona en Europa, una zona, el Intermaris, que va del mar Báltico al mar Caspio, al mar Negro, perdón, que nosotros las conocemos como las repúblicas bálticas, Letonia, Estonia y Lituania,
Bielorrusia y esto que es Ucrania. Entonces, todos estos países, toda esta zona, una zona de tierras bajas, difícilmente defendibles, es un espacio que Rusia quiere siempre y va a querer y va a seguir tratando de controlar. Luego de la separación de la fragmentación de la Unión Soviética, los países bálticos, estos tres chiquititos, que siempre eran mostrados a Europa, eran países propaganda, con muy alto nivel de vida, ellos van a girar hacia Europa o hacia la constitución de un Estado, de una comunidad de países bálticos que miren justamente hacia el hemisferio norte, producto de que ellos efectivamente están pensando que el deshielo del Polo Norte va a abrir nuevas rutas comerciales. Eso es uno. Toda esta zona va a representar una confederación que se va a articular en función del Imperio Romano de Occidente, de Oriente, como países, pueblos eslavos. Recuerde que en el siglo V va a caer el Imperio Romano de Occidente, cae Roma, ¿ya? Pero el Imperio Romano de Oriente va a continuar durante 1000 años más, ¿ah? Constantinopla. Y alrededor de Constantinopla, y por la influencia del imperio, los países, los pueblos eslavos se van a articular, cristianizar. Aquí acuérdense del cisma, la consideración del cisma es el cuál de las ciudades manda, es decir, si lo manda Roma o manda Constantinopla. El sentido del cisma es un sentido político. ¿Ya? Por lo tanto, estos pueblos eslavos cristianizados van a ser cristianizados en base a la religión ortodoxa. Tiene usted pueblos eslavos que se organizan en una confederación, un Rus, y producto de la importancia que tiene el tráfico económico, el Rus, la capital, es decir, el lugar más importante de esta confederación es Kiev, es lo que actualmente conocemos como la capital de Ucrania. Alrededor del siglo XV, el Imperio Romano de Oriente va a entrar, bueno, ya venía en una amplia decadencia y se va a ir desagregando, convirtiéndose solamente en la importancia que tiene su ciudad. Producto de ello también las relaciones comerciales se van a ir empobreciendo y el Rus va a ir, de Kiev va a ir perdiendo importancia. ¿Qué es lo que aflora aquí? Uno de los miembros de esta confederación del Principado, la ciudad de Moscú, va a ir asumiendo mayor prevalencia, mayor importancia, en este caso por las relaciones que tenía de carácter comercial y porque también representaba una fuerza, un poder militar que iba frenando el avance de los tártaros. Eso a posteriori. Pero el sentido político y religioso está dado también porque Moscú se considera heredera de esta como parte de una triada de ciudades santas. Entonces Moscú es la tercera Roma. Roma, capital del Imperio Romano de Occidente, Constantinopla, capital del Imperio Romano, y Moscú, la nueva ciudad santa, heredera de la tradición cristiano-ortodoxa. ¿Bien? Entonces estos pueblos eslavos cristianizados en el mundo romano oriental van a encontrar en Moscú un lugar justamente que va a representar, más allá ahora en este caso de Kiev, va a representar la espiritualidad que en este caso se había perdido producto de que Constantinopla va a caer ante el avance de los turcos. Es Moscú, no es Rusia.
¿Ya? Y aquí hay que hacer algunas salvedades respecto de la consideración de Moscú como tercera Roma, como en este caso la nueva ciudad santa. Moscú se va a ir expandiendo. ¿Ya? Rusia en gran modo es el imperio de Moscú. No sé cómo explicarlo bien, pero en la medida en que usted entienda la importancia histórica que tiene Moscú, va a ir también entendiendo la posición que tiene a nivel estratégico y la forma que tiene de ocupar el territorio. De ahí viene justamente esta idea de ir asegurando las fronteras, y para ir asegurando las fronteras lo que se hace es correr la frontera, avanzar la frontera, buscando términos naturales que son más fácilmente defendibles. Rusia, ahora Rusia es una ciudad, es un espacio asiático y un espacio europeo, más o menos determinado por la cordillera de los Urales. Eh, la zona europea, bueno, Rusia no va a renunciar jamás a su influencia sobre Europa. ¿Ya? Todo lo que pasa, ¿por qué? Porque justamente forma parte del colchón, es decir, yo aseguro mis fronteras en virtud del control que tenga sobre los estados que están un poquito más allá de mis fronteras. Dos ciudades importantes en el lado que uno podría considerar europeo de Rusia, Moscú y San Petersburgo, enormes ciudades, y un espacio asiático muy poco poblado, pero lleno de recursos naturales, y esto es complejo de explicar porque durante el periodo soviético lo que se hace es estructurar rutas de aseguramiento militar. ¿Ya? Para eso se incentiva la población, y este incentivo de la población se hace sobre cursos de ríos. ¿Ya? Pero hay que tener cuidado porque esto es en la zona norte de Rusia, las más inhóspitas. ¿Ya? Entonces, a la vera de los ríos se va construyendo. Todo esto, el Transiberiano es una ruta que se va a hacer en el lado más cálido del país, y en la línea de lugares se van a ir estableciendo pequeñas ciudades satélite, que podríamos llamar, a la vera de los ríos. Entonces son los ríos los que trazan como etapas para llegar hacia Oriente, y también van determinando eh, las diferencias que el carácter climático les otorga al lugar. ¿Cuáles son las zonas más importantes en este caso? La, esta zona del Intermaris, con los 3, 4, 5 países que ya les nombré, Ucrania, Bielorrusia, y los 3 países chiquititos que son los bálticos, eh, que se integraron a la CI. Los 3 países bálticos no quisieron, ellos están mirando a Europa y otra. Bielorrusia que depende, tiene su economía muy encajada con la rusa, una serie de problemas étnicos e interétnicos, y Ucrania como el granero de Rusia, pero también una zona de frecuentes conflictos, justamente por la península de Crimea. Existe otra zona transcaucásica con países que aquí nosotros estamos casi en la línea que corresponde a la franja del Islam. Entonces usted va a tener países con una fuerte presencia de población rusa, pero en países que son en un gran y mayoritariamente de población islámica, islamófoba. Y por lo tanto, la presencia de los pueblos eslavos, cristianos, no va a ser bien vista. Ahí usted tiene a Armenia que es un país antiquísimo,
ellos van a profesar un cristianismo que incluso es precristiano. Eso es un cristianismo antes del cristianismo ortodoxo, antes del cristianismo católico. ¿Ya? Entonces ellos van a entrar en permanente conflicto con los países que son musulmanes. Bueno, y Armenia tiene una tremenda historia, ¿eh? Sí, ha sido por donde se ubica justamente, ha sido fruto de interés de diferentes otros pueblos. Armenia es un país sedentario, entonces muchos pueblos que tenían carácter nómade, como los kurdos, pasaban, los expoliaban y seguían su camino. Entonces, durante años existe una fuerte presencia de migración desde el sur, en el hemisferio norte, desde el sur hacia el norte, ¿ya? De algunos de estos países con ascendencia rusa hacia Rusia. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la forma de ocupación del espacio de los rusos era justamente enviar, así como se enviaba, esto estamos hablando de durante la Unión Soviética, se enviaban industrias para mantener a la población en esos lugares, se hacían enormes obras hidráulicas justamente para irrigar zonas, y eso es el hecho de que una de esas obras secó el mar del Aral. Entonces usted tiene ahí una idea de ocupación del espacio para el aseguramiento de las fronteras. Esta idea de civilización. Siempre pensando que Rusia es... nosotros en Chile tenemos un dicho así, Santiago, Chile. ¿Ya? Lo mismo pasa con Rusia. Moscú es Rusia. Entonces en Moscú, la tercera Roma, tiene una idea sobre el territorio en donde los países aportan a esta seguridad territorial. Seguimos en el sur, ya en el área de Asia Central, tenemos una serie de países que son musulmanes y tienen un planteamiento islámico radical incluso, actualmente son muy pobres, pero, y esto lo vamos a conversar cuando veamos la ASEAN y las rutas de la seda, tienen fuertes vínculos con la India, con Pakistán, con China. ¿Ya? Estos son los países de Uzbekistán, Turkmenistán, Tayikistán, Kazajstán, ¿ya? En donde hay fuerte presencia de población rusa en países que son de cultura islámica, que habían formado parte de la Unión Soviética y que tenían, bueno, hay que indicarlo que hay países que tenían una situación de clanes o étnica muy fuerte, que en el momento en el que participan de la Unión Soviética les otorga espacios, ¿ya? Federaciones, de manera de ir aceptando las diferencias étnicas que habían en cada uno de los espacios que hay. Pero agrupados en torno a un país inventado, ¿sí? Por acá, por Moscú. Moscú decía, bueno, ustedes van a hacer tanto, ya en función de la etnia dominante. Es un escenario complejo que requiere mucho y más estudio, pero a usted le da una idea de cómo se ha ido organizando el territorio. Luego de la Unión Soviética, esta, esta forma de entender a Moscú como una ciudad, la tercera Roma, una ciudad santa, heredera de la tradición del cristianismo ortodoxo, van a entrar en un periodo de análisis. Porque si usted lo mira, si toda la etapa santa va a terminar en 1917 con la Revolución Rusa. De hecho, las alianzas que se establecían con Europa, la Santa Alianza, tiene justamente este carácter de la idea del cristianismo, de llevar el cristianismo, esta verdad cristiana, esta verdadera, ortodoxo, pues la verdadera religión
la verdadera religión cristiana, la verdad, ¿ya? Hacia el resto de los países, en este caso de las naciones. Aquí hay una mixtura. Si en otros escenarios yo les he dicho que la conceptualización de Estado-Nación no es aplicable, en Rusia sí. ¿Ya? En Rusia ellos se consideran una civilización, pero hay zonas en donde hubo que la idea del Estado-Nación no existía justamente por la tradición histórica, que no habían llegado a esa etapa de consolidación, y que la idea de la Unión Soviética, al plasmarse encima, va a solucionar el problema. Como gran superpotencia y como un Estado, no nación, porque son más de 100 pueblos. De hecho, actualmente la comunidad de estados independientes son más de 89 países. Es decir, naciones, pueblos y países. Porque no todos son oficialmente aceptados. Ucrania entró en un conflicto con Abjasia. Abjasia es un país, ellos quisieron mantenerse dentro de la Unión Soviética, pero como formaban parte de Ucrania, Ucrania pidió ayuda a Rusia, Rusia les dio el favor y por lo tanto Abjasia hoy no existe. Pero eso no significa que el pueblo de Abjasia no exista. Bien, yo creo que nos estamos metiendo en camisas de 11 varas justamente para explicar un territorio y lo que me interesa a mí es que se quede claro cuál es el sentido que tiene esta ocupación del territorio. Entonces, este sentido mesiánico basado en la cristiandad ortodoxa va a terminar en 1917. Y luego usted tiene un amplio periodo, desde 1917 hasta 1991, en donde el sentido mesiánico es totalmente lo contrario, es comunista, es ateo. ¿Ya? Pero sin embargo, el sentido también de ocupación del espacio, independientemente de que este sea ateo o cristiano, también va a tener el mismo sesgo mesiánico. Nosotros, en la Unión Soviética, vamos a llevar nuestro sistema al resto de las naciones. Creo que a grandes rasgos está más o menos visto ahí. ¿Hay algunos parámetros que hay que revisar respecto de la Unión Soviética? Sí. La idea de planificación, mire, mucho de lo que nosotros entendemos hoy como el estado de bienestar que desarrollaron los europeos fue desarrollado en la Unión Soviética primero. ¿Ya? Entonces, yo en clases anteriores les he dicho que dos son los legados que tiene Europa al mundo. Uno es el estado de bienestar y el otro es la Comunidad Económica Europea, justamente para frenar el nacionalismo. ¿Ya? Pero no son inventos de ellos. Al menos el estado de bienestar ya se había empezado a construir en la Unión Soviética en el periodo que va desde la Segunda Guerra Mundial hasta 1960. La idea que existe también en Occidente respecto de la necesidad de planificación también nace aquí. ¿Ya? Algo que está tan patente en el capitalismo occidental, que es planificar para el desarrollo en la globalización y lograr el crecimiento económico, es una idea que tiene su origen en la Unión Soviética. Porque para el periodo que significa el crack bursátil de 1930 en Estados Unidos, que ya había empezado en 1925 en Alemania, todo esto es el periodo entre guerras, la depresión, la pobreza que había alcanzado el mundo en la Unión Soviética, eso no golpeó, justamente porque ellos no tenían deuda externa. Entonces, la alta producción, la planificación, fue vista en muchos países como una posibilidad de adoptarse. ¿Ya? Bueno, y ahí viene también el origen de las revoluciones en distintas partes del mundo, justamente para ir a hacer la revolución, para cambiar la forma que tenían
las formas de organización que tenían los diferentes países. No quiero hablar de Estado, no quiero hablar de nación porque es un concepto complejo. Entonces, usted tiene ahí ciertos orígenes de lo, porque nada aparece solo, nada aparece de la nada. ¿Ya? Entonces hay unos antecedentes. Bueno, la Unión Soviética va a tener efectivamente altos estándares de calidad de vida, al menos hasta 1970, en donde ya la economía, cuando empieza con la globalización, esta posibilidad de interconexión va a ir produciendo una serie de, además, la no renovación de los equipos, estas grandes obras de industrialización, el peso que significaba para el Estado, la no inversión, es decir, cuando el Estado se hace cargo de todo, el Estado tampoco, el Estado no puede convertirse también en inversionista porque tiene que pagar justamente lo que está haciendo. Entonces hay una serie de elementos que son a todas luces incompatibles justamente con lo que era el inicio de la globalización, en este caso de carácter financiero, que empieza por allá por los años 1973. Bien, creo que podemos dejarlo hasta aquí. Este es el término de la segunda unidad. Vamos a empezar la tercera unidad la próxima semana con Estados Unidos y el regionalismo, es decir, la ascendencia y el declive de este liderazgo. Para después continuar con China, la ASEAN, la OTAN. Que esté muy bien.